Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es el rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica y activo miembro de la mesa COVID. Bienvenido, rector. Muchas gracias, Paula, por la invitación a conversar. Rector, ¿estamos llegando al principio del fin o esto es solo un paréntesis y vamos a volver, digamos, a tener momentos complejos con el COVID? Bueno, el COVID se ha manifestado de manera tan especial y tan impredecible en muchas oportunidades. Basta ver lo que pasa en el hemisferio norte hoy día, que yo diría que no es que estemos llegando al principio del fin, pero vamos avanzando en un camino positivo. Siempre hemos dicho que el COVID se comporta con nosotros dependiendo también de cómo nosotros nos comportamos con el virus. Y por lo tanto este es un llamado a seguir protegiéndonos a través de las dos columnas principales. La campaña de vacunación masiva, ya tenemos casi un 70% de población con las dosis adecuadas, y el autocuidado. Yo creo que si uno apuesta solo a una de las dos, va a tener una respuesta imparcial. Sí, se lo preguntaba al rector porque quizás hace una semana o dos le habría preguntado si estábamos en el peor momento, porque estábamos realmente en una situación que causó alarma internacional, que era tener altas tasas de vacunación, pero los casos sin ceder, las hospitalizaciones sin ceder y los contagios, ¿no? Ahora la curva ha bajado, como dice usted, hemos pasado el 70% de personas con el esquema completo y se empieza a ver el cambio de la curva. Sin embargo, hay cosas muy preocupantes igual. Por ejemplo, que ha aumentado la hospitalización de mayores de 60 y 70 años con la dosis completa de la vacuna. ¿Qué significa eso? ¿La vacuna no está funcionando? Claro, yo creo que eso es bien importante porque a veces una información que no es completa produce alarma. Y yo, por ejemplo, Pablo, le puedo decir que hoy día en el hospital nuestro, la Universidad Católica, hay 280 pacientes hospitalizados conectados a ventilación mecánica por COVID. Y de esos 280, solo el 4%, es decir, 12, tienen la vacunación completa. Hay un porcentaje de un 15% de pacientes que tienen una dosis y la gran mayoría no han tenido vacuna. Entonces, cuando se dice hay muchos pacientes mayores de 60 años, puede ser, pero muchos de ellos no tienen vacuna porque son rezagados o muchos de ellos tienen una dosis parcial de vacuna. Claro. Entonces, cuando uno dice en un hospital como el nuestro que atiende a muchos pacientes que son derivados de todo Chile por un hospital de referencia, cuando uno dice que solo el 4% no tienen las dosis adecuadas, bueno, uno comienza como a decir, bueno, ¿y qué pasa con ese 4%? Son pacientes que tienen un cáncer de base, son pacientes... O sea, que tienen otras enfermedades. Enfermedades cardíacas de otro tipo. Pero se lo pregunto porque ha salido mucho en la prensa y de hecho con datos de que en el fondo hay un 16,97% de mayores de 70 años, 24% de 60 a 69, 22% de 50 a 59, que eran cifras que no se veían, digamos. O sea que esas personas como se vacunaron primero ya estaban en otra etapa. Claro, pero habría que ver si tienen primero la vacunación completa. Como le digo, los datos nuestros muestran que la gran mayoría no tiene la vacunación completa. Y segundo, si la tienen, si tienen otras enfermedades de base o no. Porque también, Paula, hoy día estamos hablando de esta segunda pandemia. En nuestro hospital, el 50% de los pacientes que están hospitalizados graves no tienen COVID, sino que tienen otras enfermedades. Y eso es muy distinto a la primera ola el año pasado, porque todo se postergó. Entonces, salvo que hubiera una cosa completamente impostergable. Pero cuando uno comienza a postergar esos enfermos por más de un año, ya llega un momento en que no se puede postergar. Por lo tanto, mucho paciente que está hospitalizado hoy puede tener las dos dosis, pero puede estar hospitalizado por otros motivos también. Entonces hay que tener mayor rigurosidad en la información, precisamente para que la población no sienta como incomodidad frente a un proceso de vacunación. No, le decía porque de hecho en estas informaciones de prensa que están bien detalladas, también hay muchos doctores diciendo, ojo, estamos preocupados, y también un llamado a los adultos, a la gente mayor, a que se cuide, porque no, aunque tengan la dosis completa, como en muchos de los casos reportados que le digo, pueden estar en peligro. Y eso lo conecto, rector, con un tema que obviamente
obviamente que causa mucha preocupación, que son las dudas que hay con la efectividad de la vacuna Sinovac, que es la vacuna con la cual la Universidad Católica ha estado trabajando muy directamente y que la gran mayoría de los chilenos tenemos puesta, ¿no? Entonces, especialmente este reportaje de New York Times que mostraba además un caso, digamos que se están habiendo tres tipos de países, unos países que tienen vacunas que ellos llaman efectivas, como Pfizer, Moderna, Janssen, Oxford, AstraZeneca, países que están con vacunas que tienen un efecto intermedio, digamos, no completo, como seríamos nosotros, Bahrein, Seychelles, Mongolia y otros que han usado la vacuna Sinovac, y luego los países sin vacuna, que están obviamente muy mal. ¿Cómo ve usted, y me imagino que usted leyó el reportaje, Sí. de cara, digamos, y con toda la información que traía respecto de la situación en estos países? Bueno, leí el reportaje y otras opiniones internacionales también, pero yo creo que lo que tenemos que ser muy claro es los datos científicos, de los cuales Chile ha sido un país muy importante, porque los millones de personas que se han vacunado con Sinovac vieron este estudio de campo. Una cosa, Paula, es hacer el seguimiento, como nosotros tenemos a 2.300 voluntarios que estamos siguiendo los anticuerpos. Después les puedo contar un poco esa curva de anticuerpos, cómo va. Y lo otro es el estudio de campo, que se llama, o sea, el estudio de terreno. ¿Qué pasa con los millones de personas que se han vacunado? Y ahí conocemos que 85-90% de protección frente a enfermedad grave, cerca de 90% de protección frente a mortalidad y más o menos un 65-67% de enfermedad leve. Esa enfermedad leve que se protege en 2/3, un poco más, es la que al presentarse permite la circulación viral. Pero lo que sí sabemos es que todas las vacunas que se están usando en Chile protegen muy bien frente a enfermedad grave y frente a mortalidad. Y en ese sentido no hay diferencias estadísticamente significativas en esos dos ámbitos con las demás vacunas. Claro, pero digo, la propagación del virus, que es el problema, es lo que ha causado como esta situación que incluso se ha definido como paradójica, como la paradoja de Chile, ¿no? De alta vacunación, pero igual muchos contagios y obviamente las UTI llenas de personas. Sí, por eso es que nosotros siempre hemos dicho que para Sinovac, nosotros esta inmunidad de rebaño, necesitamos más del 80-85% de la población objetivo vacunada. Probablemente con Pfizer y con otras vacunas. ¿De la población total, rector, o objetiva? De la población objetiva, porque la población total incluye niños que en este momento estamos con vacuna de los 12 años hacia arriba. Pero de la población objetiva, si tenemos un 80-85% vamos a tener, y ya se está viendo ahora, ¿sí? Cuando usted ve los gráficos de mortalidad en personas mayores, esta comenzó a bajar hace 2 meses y ha seguido bajando. Pero necesitamos seguir reforzando la campaña de vacunación. Cuando uno dice hay un 70% que se está llegando a las 2 dosis, bueno, pero nos queda el 30% objetivo que todavía no va. Claro. Algunos rezagados, otros por edad. Piensa usted que estamos ahora entrando los adolescentes. ¿Se acuerda, rector, que en Tolerancia Cero en enero, creo que fue que lo entrevistamos, y justo ahí apareció una información en China de un funcionario de salud que decía que había que mejorar, no me acuerdo cuál fue la palabra exacta, mejorar la vacuna china con una tercera dosis de una vacuna con RNA mensajero? Después ese señor se tuvo que desdecir, digamos, no sabemos dónde estará ahora, pero dijo que había sido malinterpretado, que eran muy buenas las vacunas chinas, pero estamos llegando a la conclusión finalmente de que tenía toda la razón. En ese sentido, ¿qué pasa cuando se pone tantos recursos en tantas dosis en la producción de un país que finalmente también tiene sus problemas? No hay libertad de prensa, no hay procesos de transparencia a los que nosotros, digamos, requerimos como una democracia. Bueno, nosotros, Paula, tenemos que pensar que Chile tiene al menos 4 preparados de vacuna en nuestro país por los cuales se está vacunando las personas. 80% Sinovac, más o menos un 15% Pfizer, tenemos AstraZeneca y CanSino, que está progresivamente realizándose vacuna. Entonces creo que la iniciativa del gobierno de apostar a varios preparados fue la adecuada. Claro, pero pero quedamos con el 80% de Sinovac. Sí, claro, porque era la disponibilidad que teníamos en ese momento. No niego que para futuro hay 2 tipos de enfoque para una tercera dosis que en mi
posición, en mi opinión, creo que va a venir una tercera dosis. El tema es si viene en agosto, en septiembre. Nosotros en la Universidad Católica vamos a dar los resultados del seguimiento de anticuerpos en las próximas 2 semanas y probablemente en agosto ya estén todos los datos disponibles durante este mes de julio como para tomar una decisión. Ahora, pero usted seguiría apostando a Sinovac, o sea, doctor, la por la verdad, tercera dosis, digo, dado, y además que vamos a hablar en un momento de la variante Delta, que eso también sí, es la interrogante de cómo funciona de qué es lo que esta pasa. vacuna con la variante Delta. Claro, hay que ver cuál es la provisión de dosis y la disponibilidad. En el extranjero se ve en los estudios que uno puede poner la misma dosis puesta anteriormente o poner dosis separadas de vacunas alternas y los resultados preliminares, porque son todas cosas muy recientes, van mostrando buen resultado. Así que yo creo que hay que combinar la posibilidad de disponer, son 18 millones de dosis, no sé si vamos a tener Sinovac, no sé si vamos a tener Pfizer, a lo mejor vamos a tener una combinación de ambas igual que ahora, y según eso vamos a tener que ofrecer esa tercera dosis a la población. Hacer también el estudio de seguimiento, en qué medida los anticuerpos se potencian después de una tercera dosis administrada más o menos a los 6 meses. Porque justamente el tema de la gente mayor que estaba cayendo a hospitalización tenía que ver también con que quizá eran los primeros que se habían vacunado y que ya estaban por pasar los 6 meses casi, digamos, y que en el fondo el efecto de la vacuna, si duraba 6 meses, bueno, se ha ido diluyendo. ¿Puede ser eso también? Puede ser también, pero lo que nosotros conocemos es que esos son casos bastante particulares. No hay un estudio largo de población. El que conocemos nuestro muestra que en junio los anticuerpos todavía estaban altos, bajando un poco, y por eso que la medición de ahora de julio va a ser la definitiva como para dar nosotros al Ministerio de Salud, al IDSP, a los equipos técnicos, científicos, la opinión desde la Universidad Católica sobre qué pasa con la inmunidad a los 6 y 8 meses. Bueno, y la variante Delta, que es el tema, ¿no? Porque una cosa habría sido pensar hipotéticamente en una tercera dosis, en un escenario con las cepas que conocíamos, pero ahora obviamente todo cambió y tenemos la cepa además instalada en Chile. En ese sentido, ¿cuándo se va a saber, cuándo va a ser posible saber científicamente cuánto, digamos, cómo actúa la vacuna Sinovac frente a la variante? Mire, con respecto a Sinovac y variantes, nosotros en Chile hemos tenido al menos 3 variantes importantes. La más importante es la brasilera, que en nuestro hospital en los últimos 2 meses ha sido el 70% de los pacientes hospitalizados han tenido la variante brasilera. La sudafricana y la británica, que tuvieron poca penetración. En todas ellas, las vacunas que se utilizan en Chile han sido efectivas. No sabemos todavía variante Delta. Usted mencionaba las opiniones de un personero científico en China que mostraba una disminución de un tercio, dijo, o de 3 veces. No sé si era un tercio, pero lo que y eso ocurre es bastante alarmante, ¿no? Y era un vocero de Sinovac, de hecho. Sí, pero lo que pasa, Paula, es que una cosa son los títulos de anticuerpos, otra cosa es la respuesta en la población general. Entonces, lo que yo diría es que tenemos que ser cautelosos. Primero, Delta, no sabemos cuál va a ser la penetración que va a tener en Chile. Esperemos que se acote y que las personas que entran hagan su cuarentena. Bueno, pero no, ya no pasó con el primer caso, digamos, aquí. Sí, no es muy optimista el escenario, digamos, si se paseó por todo San Javier, digamos, Pero veamos qué pasa en las próximas 2 o 3 semanas, porque también cuando llegó la variante sudafricana y británica, pensamos que iba a tener mayor penetración de la que tuvo. La que ha tenido mucha penetración en todas partes ha sido la brasilera y produjo, sobre todo en el grupo etario entre los 30 y los 50 años, mucha enfermedad grave, hospitalización, muerte. Ahora, de nuevo por eso, la segunda columna, vacunación, pero es el autocuidado. Sí. Y entonces con esta variante Delta, que sabemos que es más contagiante, no es más agresiva, eso es importante, Paula, conversarlo, ¿no? Hay algunos medios que han... Sí, se ha dicho que es más agresiva y también que ataca más a los niños. Ataca más a los niños, pero produce síntomas de resfrío. Ya, no es que los ataque como de una manera grave. No gravemente. Ya. Y a las personas mayores, digamos adultos, por supuesto que hay gravedad también, pero no hay que pensar que Delta es tanto más agresiva y que produce más gravedad de enfermedad. Lo que produce Delta es que es mucho más contagiante. Entonces se requiere menos tiempo para contagiarse, contagia a más personas, pero no tiene una significativa mayor gravedad en la presentación clínica. O sea, en el fondo es un riesgo muy alto para quienes no están vacunados. Exactamente. Ya. Exactamente. El tema de la tercera dosis, el tema clave, es el tema número 1 en la agenda. Si tuviéramos la disposición de vacunas
ARN mensajero. ¿Usted sería partidario que la tercera dosis fuera con una de ellas? Yo soy partidario de ver sobre la mesa cuáles son las disponibilidades y los tiempos. Pero si de la las hubiera. vacunas. Si la hubiera, perfectamente sí, porque se combinan. Hay algunos estudios, Paula, que muestran que si uno recibe de un tipo, recibir del otro tipo, lo que se llama medicina el booster, o sea, hay un estímulo de anticuerpos mayor. Sí. Por lo tanto, si tuviéramos la disponibilidad de RNA mensajero, ¿Sería mejor que seguir la otra. con Sinovac? Claro, pero básicamente por la alternancia, no porque una sea mejor Ya. que la otra, sino que porque alternadamente tienen mejor respuesta. El exministro Mañalich no estaba de acuerdo, dijo de hecho, no sé si usted vio sus declaraciones, que él consideraba que no habían pruebas científicas suficientes para establecer que no había riesgo en alternar las vacunas y que le parecía que lo que había que hacer era un estudio de 2 meses con voluntarios, lo cual obviamente se ve bastante difícil de lograr. ¿Qué piensa usted de eso? A ver, yo creo que eso también es una mirada posible, pero tenemos información en el extranjero, probablemente necesitamos más datos y todos los datos que hemos manejado en esta pandemia han sido datos de emergencia, no han sido con el tiempo que uno quisiera. Pero hay datos que muestran que tanto seguir con la misma línea o alternar son alternativas posibles. ¿No ve riesgo usted en eso? No conozco un riesgo importante que ¿Y por qué tengamos el exministro Mañalich habrá Bueno, dicho puede eso? haber manejado otros datos y nosotros estamos manejando información internacional diferente para tomar la decisión final. Más que la opinión mía, la opinión del ministro Mañalich, creo que son los consejos técnicos asesores, tanto del ISP como del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ciencia, donde ahí hay infectólogos, epidemiólogos, salubristas, que nos pueden dar una información más completa de las publicaciones nacionales e internacionales. Claro, pero levanta ansiedad, digamos, escuchar a una autoridad como el exministro diciendo, oye, esto puede tener riesgo. Puede ser cierto eso, pero yo creo que lo que la población tiene que tener confianza en dos cosas. Primero, tenemos muchos equipos técnicos y científicos de gran calidad. Los consejos que asesoran al Ministerio, al ISP, son de gran nivel. Y el Instituto de Salud Pública, que ha marcado las pautas en esto, tiene una calidad internacional de gran respeto y de gran nivel. Por eso es que, primero, las 4 vacunas que se utilizan en Chile, la quinta que está, la Janssen, la que está aceptada, son todas muy válidas. Ahora, la alternancia va a ser un tema que tenemos que verlo probablemente julio-agosto. Yo creo que vamos a tener que poner una tercera dosis. ¿Qué va a pasar el próximo año y el siguiente? Hay que verlo. Siempre pensamos que la vacunación contra coronavirus no iba a ser un evento único, sino que al igual que contra influenza y otras, íbamos a tener que tener repeticiones. Digamos, claro, podemos tener anualmente por quizás cuántos años. Adelantar esto se ha visto por la presencia de recaídas y por la presencia de anticuerpos que comienzan a bajar, y yo creo que los estudios que se están haciendo van orientados a que vamos a tener que necesitar esta tercera dosis. Hay un equipo de Sinovac que ya viene, creo que en los próximos días a Chile a instalarse acá, creo que también con la Universidad Católica, ¿no? En una especie de alianza. ¿Cómo va a ser ese trabajo? Y la pregunta es bien directa. ¿Usted no cree, rector, que seguir insistiendo en depositar de nuevo tantas de nuestros recursos en una vacuna, en una sola vacuna que va a estar instalada acá, no es un riesgo? Mire, con Sinovac tenemos 2 trabajos principales. Uno, viene un grupo de científicos a instalarse al Centro de Innovación de la Universidad Católica para trabajar tanto en vacunas que ha desarrollado Sinovac como para trabajar en vacunas que estamos desarrollando en la universidad, en este consorcio liderado por el profesor Alexis Kalergi. Nosotros estamos trabajando hace cerca de 10 años en vacunas contra virus respiratorios sincicial, metaneumovirus y otros. Y también en coronavirus desde hace ya más de un año. Entonces, ese trabajo científico de desarrollo, de transferencia tecnológica, se va a hacer en Campus San Joaquín, Centro de Innovación. Paralelamente, el grupo de Sinovac viene para ver la posibilidad de instalar una planta productora en nuestro país. En Santiago, ¿de todo tipo de vacuna? De todo tipo de vacuna. No, de todo tipo de Ya. vacunas. Hepatitis, influenza, coronavirus. Y Coronavac. Ya. Exacto. Puede ser en Santiago, puede ser en Antofagasta, que son las 2 localidades más posibles. La Universidad Católica ahí está abriendo la discusión con el sistema público, el Ministerio de Ciencia, Relaciones Exteriores, también con grupos privados. Y yo creo, contestando su pregunta, que es muy importante que hayan distintas opciones.
Nosotros tenemos este trabajo con Sinovac de largo tiempo y hemos ido consolidando propuestas conjuntas. Ahora, para planta productora de vacuna en Chile no es solamente una opción. La Universidad de Chile, la Universidad de La Frontera, Antofagasta están trabajando con otras opciones. Yo creo que en esto la variedad de opciones diversificar ayuda el mucho. riesgo, ¿no? Exactamente. Claro. Y si hay capitales extranjeros que quieren instalarse acá, producir no solamente para Chile, sino que para Latinoamérica, de nuevo, no solamente en coronavirus, sino que en otras preparados de vacunas, es una extraordinaria noticia porque esto produce un desarrollo científico, tecnológico, biotecnológico de gran nivel. Instalar un grupo importante de científicos, desarrollar vacunas y otros medicamentos de gran nivel para toda Latinoamérica, porque piense usted que en Latinoamérica tenemos grandes inequidades. Tenemos un país como Chile que tiene un 70% de vacunación. Claro, y otros países que están bajo el 10%. Sí. Rector, le preguntaba también esto porque las noticias que han venido de Indonesia, también otro país que ha vacunado con Coronavac, es que con esta variante Delta, que sí está muy infiltrada, digamos, en Indonesia, incluso había doctores y personas en la primera línea de la salud con 2 dosis, con su tratamiento completo, que habían muerto. Cuando llegan esas noticias sobre Coronavac, ¿a usted no le da como un vértigo, ya que en el fondo ha sido tan activo en conseguir la vacuna, en hacer todos estos convenios? Sí, lo que nosotros estamos recabando es más información de qué pasó ahí en esa localidad de Indonesia, que es bastante específico, es una carga viral muy alta, hay otras variantes más allá de la Delta. La verdad, Paula, que esto es bien dinámico. Las variantes surgen cuando hay una alta circulación viral y es difícil sacar una conclusión de titulares de trascendidos de prensa. Así que estamos buscando la información a través de la OMS para saber qué pasó con ese grupo específicamente que dice usted que son... ¿Pero le preocupa? Claro, por supuesto que preocupa para saber qué pasó con esos médicos o personal de salud que tuvo esa complicación fuerte. Señor rector, se nos va acabando el tiempo, pero ¿qué le parece a usted la propuesta del Colmed de hacer una burbuja, digamos, un nuevo shock epidémico de 3 semanas y parar todo, o como dijo el doctor Rada, de poner la línea Maginot, digamos, y parar el virus Delta? ¿Lo ve posible? Bueno, nosotros en la mesa social estuvimos discutiendo y pidiendo que el Colegio Médico fuera a presentar en plenitud la propuesta. Esa parte de la burbuja hoy día se ve bastante poco posible de implementar. Por varios motivos. Primero, porque es muy difícil que la población siga indicaciones de un mayor confinamiento cuando hemos visto ya el agotamiento, hemos visto las dificultades que trae este confinamiento. Creo que lo que tenemos que hacer es una campaña comunicacional muy fuerte de un buen seguimiento de las indicaciones sanitarias, de la mascarilla. Pero no hacer algo más agresivo. Pero hacer una especie de cortocircuito en este momento me parece difícil de lograr. Ahora, hay partes de la propuesta del Colegio Médico que pueden ser muy interesantes. Claro. Básicamente, todo lo que significa comunicación, seguimiento de medidas sanitarias, etcétera. Rector, la última pregunta, se nos va el tiempo. Estamos frente digamos, al inicio de la Convención Constitucional. 2 temas muy importantes dentro de la convención y que usted ha seguido mucho también con la Universidad de Chile en este proyecto conjunto que tienen, Tenemos que hablar de Chile, tienen que ver con el medio ambiente, con los temas de género, la igualdad de género, las disidencias sexuales. ¿Cómo está la universidad poniéndose al día con estos temas de futuro? Bueno, nosotros estamos trabajando en varias comisiones para poder entregar insumos a la Comisión Constituyente, a la Asamblea. Estamos trabajando, por ejemplo, en temas de sustentabilidad, estamos trabajando en temas de pueblo originario, también en diversidad. Uno de los hallazgos del Tenemos que hablar de Chile era la valoración que tiene la población de la distinta diversidad y complementariedad que existe en nuestro país. Entonces, me parece que estamos como muy conectados a los temas reales. A través del Tenemos que hablar de Chile surgieron 6, 8 líneas de trabajo y en la Universidad Católica tenemos esta diversidad de profesores que se interesan mucho por estos temas. Y dentro de la universidad, ¿cómo debe transformarse la universidad? Por ejemplo, en temas de género. Yo sé que tienen ustedes una dirección de género, vi que aparecen bastante bien en los rankings internacionales en temas de género, pero por ejemplo entiendo que tienen una decana, creo.
En este momento son dos, pero son pocas. Muy sí. poco. O sea, ¿cómo se hace realmente para que esto escale y se haga realidad al interior de las instituciones todas estas peticiones que la ciudadanía tiene a la convención y al país en general? Bueno, esto es un proceso, Paula. Efectivamente hay un número menor de lo que uno quisiera en términos de decanas, que son electas por los profesores. Entonces lo que estamos haciendo es que se visibilicen mejor las opciones para que los mismos profesores que tienen que ejercer su derecho al voto de sus representativos consideren que es muy importante esta equidad y esta diversidad de género en las autoridades. Ahora, lo que corresponde a la dirección de la universidad, en las comisiones, en los grupos de trabajo, estamos preocupados siempre de que haya una paridad importante. Sí, ¿está de acuerdo con la acción afirmativa, con políticas de acción afirmativa en ese Estamos sentido? implementándolas. Por ejemplo, política de acción afirmativa, uno tiene que buscar el ingreso de carrera académica de mayor número de profesoras. Claro, y que no se queden estancadas. Claro, y que el crecimiento académico vaya a la par. Por ejemplo, tengo que decir que en la última reunión de celebración del Día de la Universidad, en donde ascienden los profesores titulares, por primera vez en muchos años ascendieron más profesoras que profesores titulares en la universidad, y esa fue una muy buena noticia. Habitualmente es 70%, 30%, hoy día hubo un mayor número de profesoras. Y entonces esto es un proceso paulatino. ¿Hay que apurar el cambio, un cambio cultural. Sí, bueno, la Dirección de Equidad de Género tiene esa tarea de coordinar estas actividades para que este cambio vaya en mayor Rector, y última proporción. pregunta, se nos va el tiempo. ¿Cuánto falta para que haya una rectora de la Universidad Católica y la Universidad de Chile? Bueno, no puedo saber. No es por sacarlo a usted, digo. No puedo saber yo, mi periodo termina en marzo del 2025, sí. El rector Vivaldi me parece que termina el próximo año, y lo que buscamos es que estén todas las opciones más visibles, disponibles. Obviamente que en la medida que haya más decanas, en la medida que haya más profesoras titulares, van a haber más personas que están disponibles para ejercer estos cargos, y probablemente va a ser más temprano de lo que usted podría creer. Muy bien. Muchas gracias, rector Sánchez. Ya, gracias a usted. Y ustedes espérenos un momento, vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con Influyentes acá en CNN Chile. Espérenos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes en CNN Chile, desde el Hotel Hyatt Centric, y nuestro siguiente invitado es Guillermo Larraín, economista, académico de la FEN, y acaba de publicar un libro que se llama La estabilidad del contrato social en Chile. Bienvenido, Guillermo. Hola, muchas gracias, Paula. Muchos saludos a todos los que están oyendo. Bueno, quiero partir con tu libro, que es muy interesante, un libro imposible más adecuado para el momento que estamos viviendo. Pero este libro tú lo partiste haciendo en el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cómo fue el origen de este libro? Bueno, este libro surge porque yo era presidente del Banco Estado, y cuando la presidenta anunció el inicio de ese proceso constituyente, me asombró la forma como el mundo empresarial, que tenía mucha relación con el banco y por lo tanto con nosotros, se aterró, le dio una especie de pánico. Y entonces me pareció que el gobierno estaba cometiendo un error razonable. El error era no dar ninguna señal de qué es lo que aspiraba en términos de la Constitución. Y claro, era razonable porque quería que se expresara lo más posible la opinión del pueblo, y para eso no quería influenciarlo dando a su vez una opinión. Pero era malo desde la perspectiva económica, por todo lo que estamos discutiendo hoy día, la incertidumbre. Entonces dije, me voy a poner a escribir algo, y organicé unos seminarios en la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Avanzamos bastante con un par de colegas, y resultó que me entusiasmé con el tema, pero como loco, me encantó, me puse a trabajar yo firme en la cuestión, y el proceso, ¿tú te acuerdas? Como que se desinfló. Sí, eso te iba a preguntar, porque en ese momento, cuando la presidenta planteó el proceso constituyente, como dices tú, mucha gente o no entendió el momento. Recuerdo gente diciendo que era como un fumadero de opio. Fumadero eso, de opio, ¿no? ¿te acuerdas? Claro. Y muchos empresarios muy asustados. Personas que la Constitución, empresarios, por ejemplo, que la Constitución que la presidenta elaboró, en fin, recopiló, envió antes de terminar su mandato, hoy día la firmarían, pero con felicidad, digamos, claro, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en el fondo? ¿Había una aversión al cambio? ¿Cambiamos demasiado? ¿Qué hubo entre medio? Yo creo que hay mucha aversión al cambio. Había mucho temor de que efectivamente se movieran demasiado los cimientos de la economía.
Y yo creo que ese temor en cierta forma sigue, pero lo que ocurrió es que los cimientos se movieron solos. Claro. Y entonces hoy día como que cambiaron las condiciones sociales y políticas para producir un cambio, y a mí me da la impresión de que hoy día la Convención Constituyente para Chile representa una oportunidad fantástica, un poco lo que estábamos conversando recién comparado con las experiencias europeas, de resetear un poco las relaciones entre todos los actores del contrato social, para ir hablando un poco del libro, y en realidad iniciar un periodo largo, ojalá de 40, 50 años, donde podamos mirar con una cierta estabilidad el futuro. Pero eso se fue perdiendo gradualmente en los últimos años, y el intento de Bachelet yo creo que fue el inicio de tratar de resolver esto de una vía distinta, y no se pudo. Sí, ¿y por qué no se pudo en su momento? Yo creo que hubo mucho temor de parte del empresariado, mucha incomprensión también dentro de la propia coalición de gobierno. O sea, yo estoy dentro de la democracia cristiana, y la democracia cristiana partió muy entusiasta, pero después se fue dividiendo, hay gente que le quitó un poco el apoyo. Empezó a pasar que la economía se empezó a desacelerar, empezó a haber problemas de empleo. ¿Te fijas? Entonces hubo conflicto, hubo mucho conflicto durante el gobierno de Bachelet, uno se lo olvida, pero hubo manifestaciones sociales importantes. Entonces yo creo que se confabuló todo para que se fuera postergando. Y yo creo que el gran error de Piñera fue no haber tomado ese proyecto de Bachelet, que estaba efectivamente ahí, que ya había pasado por un trabajo ciudadano muy amplio, había una cantidad enorme de cabildo, encuentros autogenerados, en fin, había mucha participación. Mucho trabajo, había habido mucha, incluso mucho digestión de todo ese trabajo a través de mecanismos bastante sofisticados para identificar prioridades y cosas así. Y lo que hizo Piñera fue básicamente decir, ¿saben qué más? Esto fue un error, esto fue un camino, esto fue unos izquierdistas que se tomaron la agenda y no corresponde, así que volvamos a lo mismo. Y eso es lo que creo yo el país que rechazó en forma bien dramática en los últimos ya 18 meses. Y entonces el punto ahora es cómo retomamos el camino. Yo creo que estamos en condiciones de poderlo hacer. No está garantizado, pero se puede hacer. Si uno ve lo que pasó con el proceso constituyente, pero otras reformas que había, digamos, que se planteó la expresidenta Bachelet, que en su momento parecieron exageradas quizás o muy radicales, eran claramente, estaba leyendo bastante lúcidamente lo que se requería, ¿no?, de cara a lo que pasó después. Pero ¿cómo se explica entonces? Porque además también, digamos, el 2013 lanzaste con otros autores el otro modelo, ¿no? Exacto. Que también estaba diciendo como aquí hay que hacer un cambio, aquí hay una manera de hacer las cosas, una manera de relación, un pacto social que hay que cambiar. Pero después gana el presidente Piñera con una mayoría de los que fueron a votar, pero una mayoría bastante importante, y entonces como que hubiera parecido que lo anterior quedó atrás y que fue un paréntesis. De hecho, hubo algunos autores que escribieron un libro que se llamaba El derrumbe del otro modelo, porque... Bueno, entonces yo creo que hubo una lectura que hoy día se ve que es equivocada, pero creo que hay que tratar de entender por qué fue equivocada. A mí, fíjate, una cosa que me impresiona, Paula, es que te pregunto, ¿cuántas veces crees tú que me invitaron a discutir el otro modelo en grupos cerrados, en universidades, en centros de estudio? Ni una. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, eso es lo que yo creo, que tenemos un problema con el debate público en Chile. Hay un debate público que se hace por redes sociales de forma muy virulenta y muy desagradable. Pero para poder discutir así en forma abierta, franca, amistosa, qué es lo que piensa la otra persona, para poder llegar a acuerdos, para poder entender exactamente qué es lo que piensa, nos cuesta mucho. Digo, realmente nos cuesta mucho. Los autores del derrumbe del otro modelo nunca nos invitaron a discutir y dicen cosas que son absolutamente erradas de lo que piensa el libro. Entonces, bueno, eso ya pasó. Este otro libro... ¿Es una continuación de alguna manera? Es una continuación, claro, mucho más centrada en lo que yo pienso realmente, porque el otro modelo, como lo dice el libro, eran al inicio, coautores, claro, eran 50 dedos que escribimos el libro entre todos. Sí. Entonces refleja un pensamiento promedio. Este es un pensamiento que es estrictamente mío, pero que sí es una continuación de lo anterior. Por ejemplo, toda la discusión sobre derechos sociales, Sí. sobre el régimen de lo público, que fue muy importante en el otro modelo, acá está desarrollado en 3 capítulos con mucho detalle. Hablo, por ejemplo, del tema de la gratuidad, un capítulo entero dedicado a la gratuidad, al concepto de gratuidad. ¿Cuál es el rol de la gratuidad en la otorgación de derechos sociales? Lo mismo con el lucro, un capítulo entero dedicado al lucro. Entonces, ¿dónde está el problema con el lucro? No es porque hay un problema en que este hotel o este canal o estos productores que están detrás de este programa no puedan ganar plata y lucrar de la actividad que tienen. El punto es que en determinados
determinadas actividades, y esos son los derechos sociales, el lucro genera una distorsión, una asimetría que desgraciadamente no se puede resolver, salvo que uno pensara que puede entrar en un nivel de regulación a tal nivel que va a ser incompatible con la noción de empresa privada. Entonces Claro. lo mejor es irse a un régimen distinto, y es lo que básicamente está en el régimen de los Tu burgueses. reflexión, que es muy profunda, como dices tú, y de muchos temas de este nuevo pacto social, te pilla, o sea, estaba escribiéndolo y viene el estallido social, que es como ya que hace evidente, digamos, y evidente tanto como que estamos en lo que estamos, ¿no? Hoy día con nuestra convención ya instalada, discutiendo directamente una nueva constitución. ¿Cómo ves tú el estallido desde el libro que ya estabas haciendo sobre este nuevo pacto social? Bueno, ese fue el último capítulo que le agregué al libro. Evidentemente era imposible prever que iba a ocurrir lo que ocurrió. Una vez que ocurrió, dejé que pasaran algunos meses y escribí el último capítulo, que es cortito, pero que es sobre el estallido social. Y yo te diría que es algo que es interesante, porque la literatura sobre estallidos sociales, sobre cambios políticos violentos, usualmente reconocen que son imposibles de predecir. ¿Ah? Y hay toda una teoría que está en el libro y que está explicada, y hasta un grafiquito con una carita bien bonita ahí que explica que uno de repente puede estar viviendo una situación, puede estar muy tranquilo uno, y de repente lo que está ocurriendo subyacentemente es que están cambiando las condiciones de estabilidad del contrato social, y es muy difícil identificarlo, ¿no? Entonces se puede hacer, yo creo, pero eso requiere un nivel de intensidad del intercambio de opiniones entre personas, de diversidad de opiniones entre personas, que me parece que hemos estado al debe. Yo creo que acá hay, en particular en la élite, por así decirlo, me carga la palabra, pero en la élite hay una dificultad para entrar en diálogo y oír a quienes piensan distinto de esa élite. O sea, por ejemplo, mirando la lista del pueblo, tuviera la lista del pueblo hoy día, que fue una gran sorpresa de la convención, y una persona ayer me preguntaba, pero ¿y qué pensaban esta gente? ¿Tenía formación? Esta fue la pregunta. ¿Y tenía formación? Se refiere exactamente a Natalia Enríquez, que ayer participó en el lanzamiento del libro con los constituyentes que invité. Y resulta que Natalia Enríquez es médico, trabaja en un consultorio, es médico internista. O sea, una mujer que tiene una formación, Claro, una esa persona experiencia. pensaba que como él no la conocía, Claro. no tenía una formación. Fíjate, déjame ir 12 años atrás. Yo, siendo superintendente de Valores y Seguros, sacamos una ley que cambiaba las normativas de los directores independientes de las empresas. Y me acuerdo que la discusión entonces, el año 2012, ¿a dónde vamos a encontrar directores independientes que tengan capacidad? Y entonces uno miraba, yo miro, la Universidad de Chile al año está sacando 300 ingenieros comerciales al año. ¿Cómo no vamos a ser capaces de que de ahí salgan 10 buenos directores de empresas? Entonces, la élite chilena tiene un problema con la diversidad. Le tiene miedo, la desconoce, y sin embargo hay una diversidad riquísima, muy valiosa, y que el país no puede desaprovechar porque forma parte integral, bueno, no solo del país, sino que de las potencialidades de este país. ¿Cuándo el contrato social en Chile se empezó a romper? Bueno, estas ¿O se cosas, fue rompiendo de a poco? mira, hay una teoría muy interesante sobre la cooperación, ¿eh? Resulta que hay una lógica económica detrás de la cooperación. La cooperación tiene ciclos, ¿ya? Entonces, después de un gran descalabro, y en este caso el descalabro al que me hablo es la dictadura y el fin de la dictadura, se inicia un nuevo ciclo y las instancias de cooperación son máximas. Si tú miras, por ejemplo, la participación electoral el año 90, 91, era absurdamente alta. Bueno, y para qué decir el plebiscito del 88, que fue increíble. completa. Pero la confianza en los partidos políticos el año 91 era altísimo, eran todos unos santos. Entonces, eso es porque terminó un ciclo y se inició otro. Ahí hay un contrato social que no tiene la formalidad que va a tener ahora porque hay una convención, pero se adherió al proyecto que la Concertación le planteó a Chile. Y déjame hacer 3 observaciones sobre ese proyecto porque me parece que son importantes, porque acá está bien decir que ese proyecto se acabó, pero hay que ser justo con ese proyecto. Ese es un proyecto que nace en un contexto histórico muy particular que está reseñado en el libro. El primero, el fin de la Unión Soviética. Hay que recordar que la Unión Soviética termina el año 89, el muro de Berlín el 89, la Unión Soviética el año 91, o sea, el proyecto de economía centralizada, de partido único, de control de los medios de comunicación, se desmoronó justo cuando estaba asumiendo Elwin.
un poco antes, el segundo punto, un poco antes, las experiencias heterodoxas latinoamericanas en Argentina, en Brasil, en Perú, habían sido todo un fracaso, habían terminado en hiperinflación gigantesca. Y además, el año 90 se firma el famoso documento que se llama el Consenso de Washington, que daba una salida democrática a América Latina fundamentalmente, pero muy basada en la experiencia chilena. Entonces, lo que hizo el gobierno del presidente Elwin fue ofrecer al país ese contrato social, basado en esa visión, que en su minuto fue masivamente a la cual adhirió el país. O sea, masivamente adhirió al país a ese contrato social. Entonces, la pregunta es por qué no evolucionó después. Y la respuesta sí está en la Constitución, porque la Constitución tiene un nivel de rigidez, un nivel de incapacidad de absorber cambios que no le hayan convenido a los herederos de la Constitución de Pinochet, que eran los que estaban satisfechos con esa forma de desarrollo. Y tú vas viendo, por ejemplo, una discusión muy simbólica fue cuando se creó el AUGE el año 2002, y que contemplaba el AUGE un fondo solidario para justamente aquellas personas que tenían problemas de pocas cotizaciones o enfermedades muy graves. El AUGE inicialmente tenía un fondo solidario. Eso se rechazó. El año 2002. Entonces, ahí tú ya ves que había un indicio de crear elementos de solidaridad mucho más activos, elementos de solidaridad distintos del ráscate con tus propias uñas, que era lo que prevalecía el año 90, y que la institucionalidad no logró zanjar. El presidente Lagos trata de hacer la reforma del 2005, trata de cambiar algunas de estas cosas, elimina algunas de las trabas, pero no las logra cambiar todas, y esa incapacidad del sistema se fue manifestando, perseverando todavía por muchos años, y hay muchos otros ejemplos donde el sistema no puede evolucionar y crecientemente empieza la temperatura a subir, y es muy decidor la cantidad de movimientos sociales. Mira, hay un gráfico que lo tiene la Dirección del Trabajo sobre huelga. Las huelgas en Chile durante los años 90 venían bajando. Hasta el 2005 las huelgas venían bajando, lo que prueba, creo yo, de que efectivamente había una cierta adhesión a ese modelo al cual la Concertación invitó al país. Pero a partir del 2005 empiezan a subir y suben hasta el día de hoy, o hasta un poco antes del estallido social. Entonces, claramente la temperatura social empezó a subir en torno al cambio en la reforma del 2005 y nunca logramos controlar el enorme, pero totalmente fuera de todo parámetro internacional, nivel de participación y de activismo político que hay en Chile. Guillermo, y tú en el libro dices la Constitución del 80 se puede definir como la casa de ellos. ¿Cómo pasamos a la casa de todos? Después de la reflexión que has hecho en este libro. Bueno, la casa de todos es la que estamos construyendo. Pues yo creo que yo creo que hay gente que, por ejemplo, hoy día estaba oyendo o ayer a Marcos Barraza, que es constituyente por el Partido Comunista, y él decía, el movimiento, o más bien el proceso en el cual estamos hoy día, se debe al movimiento social, a la violencia. Yo creo que eso en parte es verdad, pero estamos demasiado cerca como para poder delimitar exactamente qué fue lo que pasó, porque esto evidentemente que viene de mucho antes. O sea, el movimiento social de los estudiantes del 2011 ya jugó un rol. El movimiento feminista es crucial en toda esta historia, y eso ha sido mucho más persistente. El movimiento No Más AFP también. Entonces, yo creo que hay que mirar con un poquitito de calma. Yo creo que esto es un proceso muy largo, que tuvo un evento muy crítico en el estallido social, pero en lo que estamos metidos hoy día es un problema, o más bien es un proceso en el que todos y todas las chilenas y chilenos somos protagonistas desde hace bastante tiempo atrás y del cual somos todos responsables. Entonces, lo que hagan esos 155 constituyentes, que creo que merecen todo el respeto, todo el apoyo, toda la solidaridad de toda la población, porque yo creo que lo van a pasar mal, van a tener que trabajar una cantidad increíble de tiempo, van a tener... Y una responsabilidad histórica, una responsabilidad histórica gigantesca. Yo creo que el mayor de los éxitos. Sí. Me hubiera gustado estar ahí. Tú sabes que yo fui candidato a la constituyente y no quedé. Me hubiera encantado estar. Pero bueno, no estoy. Les deseo mucho éxito y creo que estamos en el proceso de construir la casa de todos. Sí. Hablemos de los derechos sociales, que es uno de los temas clave de la nueva Constitución, de lo que se espera. ¿Cómo piensas tú que tienen que ser indicados, puestos, de manera de que no sean letra muerta y no generen entonces una frustración incluso más grande? Mira, gran pregunta. Lo primero es que no se puede, una cosa que discute el libro es que el derecho social no es algo que tú puedas decir.
qué es lo que es y qué es lo que no es un derecho social, porque cambia en el tiempo. Y en la lógica de una constitución a 50 años plazo, ni idea de cuál va a ser los derechos sociales dentro de 40 años. Un ejemplo de eso, en reversa, es la educación. La educación no era un derecho social en Chile cuando se fundó, por ejemplo, el Instituto Nacional. Y yo cito la carta de formación del Instituto Nacional, donde dice que su objetivo es generar a la élite de la nación. En lo que pensaba era una alternativa distinta a los colegios religiosos. Aristocrático, claro. Donde estaba fundamentalmente la aristocracia, pero su objetivo no era que el pueblo se educara, era formar a la élite. Hoy día eso como que es incomprensible. Hoy día necesitamos un sistema educacional que en realidad le dé educación para todos, porque todos sentimos que es un derecho estar educados. Entonces, lo primero es no seamos demasiado prescriptivos en qué es lo que son los derechos sociales, porque va a cambiar. Y de hecho, una cosa que yo había puesto en el libro antes que se dijera, pero ya hoy día Vox Populi, a propósito de la pandemia, es que el acceso a Internet probablemente hoy día es un derecho social. Exacto, porque es una discriminación, pero brutal. Por ejemplo, los niños que no tienen acceso a Internet. Eso quedó muy patente ahora. Sí. Entonces yo no puedo decirle a un niño de La Pintana, no, tú no puedes acceder al colegio porque resulta que no tienes plata para pagar Internet. Vamos a tener que generar una forma en que el niño de La Pintana y el de Lo Barnechea ambos tengan acceso a ¿cómo se llama? A Internet en este caso. Entonces, lo primero es no tengamos cuidado, porque no es obvio qué es lo que es un derecho social. Y si tú miras cómo a nivel internacional se tratan los derechos sociales, las diferencias son enormes. Por ejemplo, hay países donde el derecho a la maternidad no es básicamente un derecho social, donde la cobertura es mínima. Acá es bastante larga, pero en Estados Unidos es bastante corta. No hay de hecho ni pre ni postnatal pagado. En Estados Unidos, sin embargo, hay los food stamps, que son derechos a la alimentación, que no los hay acá. Entonces, hay que ser cauto en no fijar demasiado estándares y ver que esto puede ir cambiando en el tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo, y el libro es un argumento muy fuerte a favor de la provisión mixta de derechos sociales. De provisión privada y pública. Sí, pero privada sin fin de lucro. Y con una lógica muy grande. Primero, porque el lucro, ya dije, que genera un problema, una tensión con el receptor, que es muy difícil que el mercado lo resuelva bien, porque el mercado tiende a ir detrás de la plata, y los que tienen plata son los más ricos y no los más pobres. Entonces, naturalmente, ahí hay una tensión que yo la resuelvo, y el otro modelo la resolvía a través de un régimen distinto de provisión que le llamábamos el régimen de lo público. Pero acá yo hago un argumento adicional. Yo me pregunto por la alienación que causa la vida moderna en la sociedad. La gente que tiene que trabajar 2 horas o viajar 2 horas para ir a su casa, la gente que está sentada en su oficina y que está aburrida porque el trabajo es repetitivo, porque los jefes los tratan mal, porque te despiden y tienes que ir a buscar a otro lado. Entonces hay una alienación, en el sentido marxista de la palabra, alienación de la vida moderna, que hay que darle una vía de salida. Y la provisión de derechos sociales por privados puede ser una forma. Incorporarte, por ejemplo, tú al cuidado de viejos, de ancianos, que es una población que va a ir creciendo. Ahí hay un rol para la sociedad civil brutalmente importante, y el Estado tiene que promover, por ejemplo, que se creen organizaciones, comunidades donde la sociedad civil pueda hacerse cargo, por ejemplo, del cuidado de los ancianos. En educación lo mismo, en salud lo mismo. Entonces, buscar forma en organizar a que la sociedad civil activamente se incorpore a la provisión del derecho social, que tiene esta virtud enorme de tener una preocupación por el otro y un ensalzamiento de tu propio destino humano, que me parece que es muy importante de resaltar. Y un tema muy complejo, pero te lo voy a tener que preguntar rápido porque se nos va volando el tiempo, que pones en tu libro, que es el derecho de propiedad y su relación con la naturaleza, que es un gran tema que va a estar en la Constitución. De todas maneras, muchos son ambientalistas. Sí. ¿Cómo se resuelve eso? Acá, mira, el derecho de propiedad en la Constitución del 80 es un derecho de propiedad que está pensado en este vaso. Este vaso dice Hyatt Centric, el dueño de este vaso es este hotel. Entonces, yo no puedo llegar y quebrar. Si lo quebro, me lo van a cobrar, si es que lo hago con alevosía. Bueno, el derecho de propiedad para este tipo de bienes está bien tratado en la Constitución, y la forma, por ejemplo, de expropiación es la estándar a nivel internacional. Eso no hay problema. ¿Cuál es el problema? Es que no todos los bienes son apropiables como un vaso. Entonces, un río, por ejemplo, no es apropiable como lo es el vaso.
¿Por qué? Porque el río forma parte de un ecosistema. Recibe agua de los glaciares, de las lluvias, permea las capas subterráneas de agua, de acuíferos que van a dar quién sabe dónde. Entonces, es un sistema complejo. No se puede tratar privatizadamente como si se trata este vaso, este libro, este lápiz, esta mesa. Entonces hay que dar, y esta es la tesis del libro en esta parte, tiene que haber una correspondencia entre la forma como se trata el derecho de propiedad y la naturaleza económica del bien. ¿Ah? La naturaleza económica del bien no es la naturaleza física, es la naturaleza económica. Por ejemplo, el agua es un bien común. ¿Por qué? Porque comunica el flujo subterráneo con un acueducto que va a dar no sé dónde por allá y que va a alimentar a otro río, a otra vertiente, en alguna otra parte que es difícil saber cuál es. Entonces, es un bien que no lo podemos tratar con la misma lógica que un vaso, que una mesa. Entonces, lo que yo digo es que hay que tener un régimen de propiedad que dé cuenta de la complejidad y de la naturaleza económica de cada uno de los bienes, y hay un capítulo entero dedicado al tema del agua, así que eso se trata con mayor certeza. No puedo no preguntarte, Guillermo, esto. ¿Cómo ves tú a tu sector, la unidad constituyente, la exconcertación, la centroizquierda, como lo llamemos, en este momento respecto de estos temas? Especialmente porque ha quedado una posición muy complicada, sin primarias legales, sin, digamos, la franja televisiva. ¿Esas ideas existen? ¿Cuál es la frontera que separa a este sector de Apruebo Dignidad, de la derecha? Bueno, yo creo que nuestro sector tiene una identidad propia, que es distinta de Apruebo Dignidad y es distinta de la derecha. Desgraciadamente ha estado sometida a una tensión muy grande, precisamente porque, como fue protagonista durante 30 años del desarrollo de este país, como tuvo la responsabilidad de dirigir el país durante 30 años, entonces hoy día carga con las culpas o con la responsabilidad de no haber podido inducir esos cambios. Pero yo estoy absolutamente convencido de que es el sector que tiene la mayor capacidad de generar transformaciones transformaciones reales, efectivas, con capacidad de gobernanza y de incorporar a todas las distintas visiones que hay en el mundo del día de hoy. Entonces yo espero que nos podamos poner rápido de acuerdo en hacer una primaria convencional entre las candidatas o candidatos que estén disponibles dentro del sector, y el debate que hagamos va a ser un debate profundamente transformador y profundamente, yo diría, tranquilizador para todo el mundo, porque esto no es solo, acá hemos hablado un poquito del miedo de los empresarios, porque no solo el empresario que tiene miedo cualquier poblador de cualquier parte que tiene natural miedo a la inestabilidad, porque los que pagan el pato en primer lugar son los más pobres. Entonces yo creo que nuestra capacidad de ponernos de acuerdo como sector para lanzar un proyecto político transformador, pero que además dé garantías a todos, yo creo que es profundamente posible, y espero que lo hagamos en el poco tiempo que nos queda. Guillermo, y última pregunta, y contra el alcalde Jadwe y sus asesores económicos, tildas de neoliberal todo lo que hizo básicamente la concertación, ¿cómo recibes eso tú? Bueno, es que en cierta forma es verdad, y yo no le quitaría... ¿En qué sentido es verdad? Es que tratamos de resolver muchas cosas utilizando excesivamente el mecanismo de mercado. Yo solo le tendría miedo a reconocerlo. Lo que pasa es que es distinto pensar que eso fue una maldad. Eso fue una condición histórica, producto de las tres cosas que te dije: el fracaso total y rotundo de la Unión Soviética y del modelo comunista, el fracaso de los modelos heterodoxos latinoamericanos, que eran la otra alternativa, y la consagración del consenso de Washington, y luego la tercera vía en Gran Bretaña y Estados Unidos después. Yo de eso no tendría vergüenza. Eso fue así, representó al país en un momento dado, y si no fuimos capaces de cambiarlo fue porque había una constitución que no lo permitía, y que tuvo que haber un estallido social con su tremenda costo humano y físico, ¿no es cierto?, en materia de infraestructura, que determinó que hoy día estamos donde estamos. Pero hace mucho rato que mucha gente dentro del ámbito de la exconcertación venimos diciendo que esa es una etapa que se cerró, bien cerrado está. Yo adhiero a muchas de las cosas que se hicieron en ese periodo, pero ya pasó nomás. Y ahora hay que pasar una etapa nueva. Ahora, lo otro es que hay algunas personas que piensan que cualquier cosa que suene a economía o cualquier cosa que suene a capitalismo es neoliberalismo. Y eso no es verdad. También la derecha cae en este error, porque la derecha piensa que solo hay una forma de organizar el capitalismo. Y eso es falso.
O sea, es falso desde la izquierda pensar que todo lo que suena a economía y a capitalismo es neoliberalismo, como la derecha pensar que la única forma de organizar el capitalismo es neoliberal. Eso es falso, es un error conceptual brutal, y yo creo que este libro, de alguna forma, pero junto al pensamiento de mucha otra gente, da cuenta de que es posible hacer una transformación brutal, de crear un verdadero estado de bienestar que entregue derechos sociales profundo, respetuoso de la dignidad humana, enaltecedor de la dignidad de los proveedores privados, de la sociedad civil, que en realidad son muy transformadores para Chile. Guillermo Larraín, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyentes. Muchas gracias, Paula, muchas gracias a ustedes por oírnos. Y ustedes, muchas gracias por su sintonía de hoy.